Hola a todos, mi nombre es Yolanda Massa y soy nutricionista en el Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Lo primero de todo, quería agradeceros la asistencia a este taller donde vamos a hablar sobre cómo elaborar un menú semanal saludable. Vamos a comenzar. Lo primero de todo me gustaría comentaros cuál va a ser la estructura del taller, de lo que vamos a hablar. Lo primero que vamos a definir es qué es una alimentación equilibrada y saludable. En segundo lugar, daremos lugar a la frecuencia de consumo. Me gustaría explicaros qué frecuencia de consumo es la correcta para que a nivel semanal el menú esté lo más equilibrado posible. Trabajaremos también el control de las porciones con una herramienta que se llama plato saludable y daremos las claves para poder elaborar un menú semanal acorde a las necesidades saludables. En primer lugar, vamos a comentar esta primera diapositiva en la que comento en qué consiste una alimentación equilibrada y saludable. Lo primero que tiene que cubrir una alimentación equilibrada es que no haya ningún tipo de déficit ni de carencia. Al final, con esta alimentación no deberíamos de dar lugar a ningún tipo de déficit ni de carencia. Me refiero, por ejemplo, a déficits tan comunes como puede ser el hierro, como puede ser la vitamina D, como puede ser cualquier micronutriente, como puede ser el yodo, como puede ser el zinc. En principio, si la combinación de alimentos es la correcta y la seguimos a largo plazo, este tipo de déficit y de carencias no deberían de estar asociadas a la alimentación. También tenemos que prevenir enfermedades. Muchas de las enfermedades más comunes que sufrimos, como pueden ser sobre todo a nivel cardiovascular, hipertensión, diabetes, colesterol, hipertrigliceridemia, vienen asociadas a una mala alimentación, con lo cual si es equilibrada y saludable deberíamos también de ayudar a prevenir este tipo de patologías tan comunes como he comentado. También nos tiene que proporcionar, obviamente, al final la energía y los nutrientes óptimos para que podamos llevar nuestro ritmo de vida de forma coherente, ajustando las calorías que debemos de consumir y generando un balance energético, es decir, un equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. Si cumplimos estos requisitos, finalmente tendremos lugar a un peso adecuado, porque lo que hemos comentado, este equilibrio entre ingesta y gasto debe de estar totalmente equilibrado y proporcionar que nuestro peso sea el adecuado, y al final pues lo que haremos es entrar en un marco en la que nuestra salud será óptima. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, como he comentado, en la que vamos a comentar algunos aspectos en los que también influye que nuestra alimentación sea equilibrada y saludable, como pueden ser aspectos de ejercicio físico. El ejercicio físico realmente al final libera endorfinas, nos ayuda a equilibrar ese gasto energético, incluso sobre todo si queremos favorecer una pérdida de peso, al final lo que hace es generar un balance negativo en el que empezamos a tirar de las grasas y nuestro peso empieza a disminuir, sobre todo en porcentajes grasos. También hay que intentar realizar actividades de ocio que nos satisfagan, que estén dentro de un margen saludable y que nos ayuden a adquirir hábitos de vida correctos. Y por último, mantener una correcta hidratación. Debemos de beber alrededor de 1,5 litros, 2 de agua. Hay a muchos de vosotros que os suele costar mucho llegar a esa ingesta, pues porque no os acordáis de beber, porque no tenéis sensación de sed o incluso en muchas ocasiones me decís que no os gusta el sabor del agua. Vamos a dar algunas opciones, pero sí que hay que intentar cubrir esas necesidades mínimas hídricas para poder, obviamente, al final pues compensar el aporte de sal, evitar la retención de líquidos y al final que nuestro organismo pueda trabajar de una forma correcta y adecuada. Podemos utilizar no solamente el agua, podemos utilizar infusiones, podemos utilizar agua con limón, caldos de verdura. Todo esto nos valdría como fuentes de hidratación. Lo que no me valdría como fuente de hidratación serían, por ejemplo, refrescos, zumos y obviamente el alcohol. Entonces siempre intentarnos decantar por formas de hidratación como las que hemos comentado y evitar las que al final nos proporcionen calorías, como pueden ser esos zumos, como puede ser el alcohol o en el caso de los refrescos, aunque sean cero o aunque sean light, el aporte de edulcorantes que contiene también es bastante elevado, con lo cual tampoco lo podríamos denominar como una fuente de hidratación como tal. Pasamos a la siguiente diapositiva en la que vamos a hablar de la frecuencia de consumo y del control de porciones, es decir, de las raciones recomendadas. Vamos a comenzar con un grupo que todos conocéis mucho, de hecho es muy común que siempre oigamos decir que 5 raciones de fruta y verdura a lo largo del día y realmente es así. En cuanto a las frutas, debemos de consumir alrededor de 3 piezas de fruta, o sea, es decir, 3 raciones a lo largo del día. Estas piezas de fruta yo las colocaría, sobre todo si estamos en periodo de pérdida de peso, a primeras horas del día.
en el desayuno, en la media mañana, en la comida como postre, o la última pieza de fruta que deberíamos de consumir sería a la hora de la merienda. Hay que recordar que no hay que desestimar a estas piezas de fruta, que deben estar incluidas en nuestro plan de alimentación, pero también hay que recordar que son alimentos ricos en azúcares, en este caso en forma de fructosa. Entonces, a primeras horas del día probablemente tenemos mucha más posibilidad de quemar este tipo de azúcares que si nos lo tomamos a últimas horas del día. Y además el inconveniente que tienen estos azúcares es que si no los quemamos, es decir, si nuestra actividad diaria o nuestra actividad física no nos ha permitido quemar el aporte excesivo de estos hidratos de carbono, se van a almacenar en forma de grasa. Con lo cual, si no estamos teniendo una actividad física muy intensa o sobre todo si estamos en periodo de pérdida de peso, intentar regular el consumo de estas piezas de fruta a primeras horas del día. Y las verduras, 2 raciones de verdura al día. Las podemos distribuir normalmente entre la comida y en la cena. En la comida, sobre todo nos podemos decantar por verduras crudas. Todo lo que sean ensaladas serían buenas opciones, pero sobre todo si tenemos molestias o afecciones digestivas, intentar evitar estas verduras crudas en la noche y decantarnos por verduras cocinadas. Vamos a pasar al siguiente grupo de alimentos en el que nos encontramos los lácteos. Quitando aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o que son veganos, podemos consumir estos lácteos. Para este grupo de población existen opciones vegetales, tanto en cuanto a bebidas como a yogures. Me gustaría hacer una anotación acerca de las bebidas vegetales. Os diría que no os decantéis solamente por un grupo de bebidas vegetales, es decir, yo solamente tomo leche de soja o yo solamente tomo leche de almendras. Sí que es verdad que a diferencia de los lácteos comunes, este tipo de bebidas vegetales nos aportan diferentes propiedades. Por ejemplo, en el caso de la soja el aporte proteico es mayor, en el caso de la leche de almendras el aporte de grasas es el predominante, con lo cual no os decantéis solamente por un tipo de leche, sino abrir un abanico un poco más extenso porque las opciones son múltiples. Y sobre todo, tener en cuenta el etiquetado, cuidado con el aporte de azúcares de estas bebidas vegetales, más que nada porque en muchas ocasiones el sabor, sobre todo la de la soja, es un sabor acartonado y para mejorar la palatabilidad al final lo que hacen es añadir muchos azúcares, con lo cual verificar siempre en el etiquetado, tanto en los yogures como en las bebidas vegetales, que aparezcan sin azúcares añadidos. Volviendo a los lácteos como tal, si no padecemos, como hemos dicho, ningún tipo de alergia o intolerancia a la lactosa, que en este caso podríamos decantarnos por estas opciones o por lácteos sin lactosa, podemos tomar alrededor de 2 raciones a lo largo del día. Más o menos una ración equivale a 250 mililitros de leche, una ración de lácteo también equivale a 2 yogures, y a unos 100 gramos aproximadamente de queso, sobre todo quesos blancos. Los quesos semicurados y curados, el aporte de grasas saturadas que contienen es mucho mayor, con lo cual a la hora de decantarnos por quesos, si queremos que sean desnatados a la hora de favorecer pérdida de peso, o si no, quesos blancos. Si pasamos al siguiente grupo, son los hidratos de carbono, que son, por decirlo de alguna forma, los más temidos. Muchos de vosotros sí que me planteáis dudas de cuántas raciones tengo que tomar, cuántas veces a la semana lo puedo consumir, qué cantidades. Realmente en un margen de un plan de alimentación equilibrado se pueden consumir hasta 3 raciones de hidratos de carbono a lo largo del día. Estos hidratos de carbono son sobre todo el pan, la pasta, la patata, el arroz. Son la primera fuente de la energía de la que tira el cuerpo. Ocurre lo mismo al final que lo que hemos comentado con las frutas, a diferencia que las frutas son hidratos de carbono de absorción rápida, es decir, lo que generan es un pico de glucosa en sangre que según sube, baja. Sin embargo, este tipo de hidratos de carbono, que son más complejos, mantienen no generan ese pico y se mantienen mucho más a lo largo del tiempo. En cuanto a las raciones, sobre todo en cuanto al arroz o la pasta, sería alrededor de 60-80 gramos. La patata podemos consumir alrededor de 100-150 gramos y cuidado con el consumo de pan. Una ración de pan debería de ser aproximadamente de 40-60 gramos y siempre un pan de buena calidad. Si puede ser un pan integral, de masa madre, muchísimo mejor, intentando evitar siempre aquellos panes de molde, por ejemplo, que son mucho más ricos en grasas y en azúcares. Me gustaría también hacer alusión a esos hidratos de carbono que hemos comentado, como pueden ser la pasta o el arroz, que si lo podemos consumir en su versión integral, en el cual el aporte de fibra es mucho mayor, sobre todo para personas que tengan problemas con el tránsito intestinal, sería la mejor opción.
Si pasamos al siguiente grupo de alimentos, veremos las grasas. Aquí en España podemos denominar el aceite de oliva virgen extra como la grasa por excelencia, pero también hay otro tipo de grasas como pueden ser las semillas, los frutos secos, el aguacate. Este aceite normalmente lo utilizamos o para aliñar o para cocinar y sería suficiente en cada una de las ingestas, en comida y en cena, con una cucharadita sopera que viene a tener alrededor de 10-15 mililitros de aceite. Sería suficiente con ello. Es más, para cocinar casi que prefiero que utilicéis muy poquito aceite y en caso de que tengáis que echar un poquito más de aceite, pues por ejemplo porque un filete a lo mejor se nos haya quedado un poquito seco y demás, que utilicéis el aceite en crudo. El aceite, una de sus propiedades por excelencia son las propiedades antioxidantes que contiene y esas propiedades cuando se le somete a altas temperaturas se pierden, ¿vale? O empeora su calidad, con lo cual siempre mejor en crudo que una vez calentado. En cuanto a los frutos secos, el aguacate, las semillas, hay que consumirlos también, pero hay que tener en cuenta que son alimentos hipercalóricos, es decir, su consumo debe ser moderado, no hay que excluirlos, pero sí controlar las cantidades. En cuanto a los frutos secos, 20-30 gramos sería suficiente, porque tener en cuenta que unos 100 gramos de frutos secos suponen alrededor de 600 y pico calorías, con lo cual cuidado con ese consumo. El aguacate ocurre también lo mismo, una ración podría ser alrededor de un cuarto de aguacate en caso de que sea grandote, o en caso de que sea un poquito más pequeño, la mitad. Y por último, las semillas, una cucharadita de café sería suficiente por ingesta. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva en la que vamos a hablar de frecuencia de consumo y raciones recomendadas, pero a nivel semanal. Y aquí sobre todo vamos a encontrar el grupo de las proteínas. Vamos a encontrar las proteínas animales y las proteínas vegetales. Vamos a comenzar con el pescado. El pescado realmente debemos consumirlo 3 o incluso más veces a la semana, pero hay que tener en cuenta que existen 3 grupos de pescado y hay que pasar por esos 3 grupos. Está el pescado blanco, está el pescado semigraso y está el pescado azul. Y cada uno de ellos tiene propiedades que hay que apoderarnos de ellas y al final pues beneficiarnos. Realmente el aporte sobre todo de grasas cardiosaludables se lo lleva el pescado azul, pero el pescado blanco es muy bajo en grasas y realmente contiene un aporte de proteínas bastante elevado. Y los semigrasos están ahí, entre el blanco y el azul, pero también hay que incluirlos, como puede ser la dorada o la lubina. Entonces, yo diría sobre todo que son excelentes en cenas, sobre todo los pescados blancos y semigrasos, pero tener cuidado con el pescado azul, sobre todo si tenemos afecciones digestivas, porque al ser mucho más graso, sí que es verdad que la digestión es un poco más tediosa y a lo mejor nos puede provocar molestias si lo incluimos en las cenas, tipo salmón, sardinas, bonito, atún, etcétera, etcétera. En cuanto a pescados o mariscos, también los podemos incluir en una cantidad alrededor de unos 200 gramos. En los pescados, sobre todo en los azules, la cantidad, como veréis, es un poquito más bajita que en los blancos, pero los mariscos podemos consumir alrededor de 200 gramos. Son una excelente fuente de proteínas y de micronutrientes, sobre todo de hierro, con lo cual para las cenas me parece una excelente opción, porque ese aporte de grasas es muy bajito, el de proteínas es muy alto y realmente en las cenas diría que la estructura a cumplir es combinar una verdura con una proteína, con lo cual podría ser nuestro acompañamiento perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo, que son las proteínas vegetales. Normalmente siempre asociamos las proteínas vegetales a las legumbres, pero también hay otras fuentes de proteína vegetal como pueden ser los guisantes, como puede ser la soja, como puede ser el edamame, que sobre todo para personas que no consumen proteína animal deben de estar bastante reguladas y bastante presentes en su alimentación para que haya un equilibrio entre los macronutrientes. Y más o menos las cantidades oscilan entre 60 a 80, obviamente las personas que no consumen proteína animal aumentar un poquito más, alrededor de 100-120 las cantidades. Y por último me gustaría mencionar el huevo. Muchos de vosotros, sobre todo los que tenéis problemas con el colesterol o con los triglicéridos, me preguntáis si realmente podéis consumir el huevo, que tiene muy mala fama. Pues sí, podemos consumir entre 3 y 6 raciones. El huevo, por decirlo de alguna forma, se compone de 2 partes, la parte de la yema y la parte de la clara. Es en la parte de la yema donde se encuentra el mayor porcentaje de grasa y de colesterol. Y en la clara, sobre todo, su aporte es mayoritariamente proteico, además proteínas de alto valor biológico. Con lo cual, sobre todo en temas de tortillas, de revueltos, si queremos disminuir ese aporte de grasas que se encuentran en la yema, podemos utilizar a lo mejor solamente un huevo, comprar claras pasteurizadas y añadirlo, porque a lo mejor un huevo en un revuelto o una tortilla se hace un poquito escaso. Entonces, sobre todo para personas que quieran controlar un poco más el aporte de colesterol, podéis utilizar ese truco.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a comentar la estructura semanal de un menú. Realmente aquí se ve reflejado todo lo que hemos estado hablando, esas 5 ingestas. Me gustaría pararme un poquito en lo que es la estructura del desayuno. Si ves, la estructura del desayuno se basa principalmente en combinar una pieza de fruta, un lácteo o una proteína vegetal en forma de bebida vegetal o yogur, un hidrato de carbono y también se puede incluir algún tipo de proteína animal, como puede ser a lo mejor un fiambre magro. Una estructura correcta de desayuno sería pues una pieza de fruta, preferentemente de temporada, el hidrato de carbono, que puede ser pan o cereales, como hemos comentado, siempre de buena calidad, el pan integral y de masa madre, los cereales siempre integrales y sin azúcares añadidos y controlando las cantidades, y combinarlo con alguna proteína vegetal, como puede ser el hummus, o alguna proteína animal, como pueden ser los fiambres magros, y con un lácteo o bebida vegetal. En los tentempiés hemos introducido esas grasas saludables, como pueden ser, eso es lo que hemos comentado, los frutos secos o semillas acompañadas de una pieza de fruta. Aquí las opciones son múltiples. Y por la tarde hemos ido combinando. Si hemos tomado grasa saludable en la media mañana, pues hemos tomado una opción más proteica por la tarde, etcétera, etcétera. Aunque también sería una excelente opción introducir la pieza de fruta como tentempié, como hemos dicho, repartidas a esas primeras horas. Si vemos las comidas y las cenas, en ambas va a haber presencia de algún tipo de verdura u hortaliza y presencia de algún tipo de proteína animal o vegetal. Los hidratos de carbono son los que tenemos que ir jugando un poquito más con ellos en función de la actividad física o del objetivo de pérdida de peso. Aquí, como nos hemos basado en un menú saludable, va a haber presencia de hidrato de carbono tanto en la comida como en la cena, pero eso es lo que tenéis que determinar obviamente al final con un profesional, con un nutricionista, adaptándonos a la casuística en concreto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver son claves para planificar ese menú semanal saludable. Está muy bien que tengamos en cuenta la frecuencia de consumo, está muy bien que tengamos en cuenta también las porciones, pero también está el truco en elaborar una correcta lista de la compra y tener cuidado a la hora de ir al supermercado. Deberíamos de sentarnos un día a la semana, planificar ese menú, generar la lista de la compra, controlando las porciones, y una vez que vayamos al supermercado, prestar un poquito de atención también al tema del etiquetado. Obviamente, si nos podemos decantar por productos frescos, todo lo que sean las frutas, las verduras, las carnes, los pescados, los mariscos, mucho mejor, pero si aludimos a algún tipo de verdura congelada o algún tipo de enlatado y demás, verificar siempre el etiquetado, el contenido en azúcares, en grasas y en sal. Una herramienta que también utilizamos mucho los nutricionistas para controlar las porciones es el plato saludable o plato de Harvard, que lo que viene a indicar es que en un plato llano, la mitad de ese plato debería de estar compuesto siempre por algún tipo de verdura u hortaliza y la otra mitad del plato se va a dividir en dos. El primer triangulito va a estar compuesto por algún tipo de proteína, animal o vegetal, y el cuarto restante por algún tipo de hidrato de carbono, todo lo que sea arroz, patata, pasta, quinoa, bulgur, ¿de acuerdo? Pan, fruta, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta también la podemos utilizar para el tema del control de las porciones y de las raciones, para poder calcular en nuestra lista de la compra las cantidades que debemos de comprar y evitar de esta forma así el excedente. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar 5 comidas al día, ¿vale? Tener también en cuenta esos tentempiés que hemos comentado y evitar siempre el consumo de alimentos ultraprocesados. Otro truco también para ir a hacer la compra es intentar ir sin hambre. Si acudimos a un supermercado con hambre, probablemente, aunque vayamos a comprar 4 cosas, añadamos alguna más y probablemente poco saludable. Hay muchos estudios que lo avalan. Y por último, también mantener horarios regulares. Mantener esas 5 comidas nos va a ayudar a mantener nuestro metabolismo activo y a su vez a llegar a las comidas principales con la menor sensación de hambre posible. Entonces, mantener esos horarios regulares también nos van a ayudar muchísimo a controlar la sensación de hambre y a mejorar la saciedad. Pues hasta aquí hemos llegado con el taller de alimentación saludable, pero no me quiero despedir sin responder algunas de las preguntas que me habéis ido formulando a lo largo de estos últimos minutos. Vamos a comenzar con la primera. Un asistente nos pregunta que cuál sería la estructura de una ensalada saludable para este tiempo.
Perfecto, mira, me viene al pelo justo hablando del plato saludable que hemos comentado. Realmente pues hay que adaptar ese plato saludable a esa ensalada. Siempre tiene que haber una base de algún tipo de verdura o hortaliza, que puede ser rúcula, canónigos, brotes tiernos, lechuga, lo que quieras en cuanto a verduras verdes. También puedes añadir pues tomate, pepino, cebolla, etcétera, etcétera, ¿vale? Para cubrir ese aporte del macronutriente de verduras y hortalizas. Tiene que haber presencia también de algún tipo de proteína animal o vegetal. Si es animal, pues por ejemplo un huevo, una lata de atún, fiambre magro, etcétera, etcétera. Y si es vegetal, pues podemos añadirle lentejas, garbanzos, judías, podemos añadirle también guisantes, algún tipo de proteína vegetal para poder cubrir ese macronutriente. Y por último, si queremos añadirle algún tipo de hidrato de carbono, también sería óptimo, controlando la cantidad, alrededor de unas 4 cucharaditas soperas más o menos cocido, pues de algún tipo de hidrato de carbono, como puede ser pasta, como puede ser arroz, como puede ser quinoa, como puede ser bulgur, como puede ser maíz. Y realmente al final, si os dais cuenta, adaptaríamos esa ensalada a la que se ha referido este asistente, a ese plato saludable, y controlaríamos la cantidad y combinaríamos correctamente esos macronutrientes. Pasamos a la siguiente pregunta, en la que me indican cuál serían las infusiones que recomendaría en esta época del año. Bien, me parecen una excelente fuente de hidratación, como he comentado anteriormente, pero intentar siempre no edulcorarlas y obviamente nunca echarle ningún tipo de azúcar blanco refinado, porque perderían al final esa capacidad de hidratación, porque al final tendrían calorías o presencia de edulcorantes que al final pueden interactuar de forma negativa en nuestra microbiota intestinal. Normalmente a primeras horas del día podemos decantarnos por algún tipo de infusión rica en teína, como puede ser el té verde, el té rojo, el té blanco. Son termogénicos, es decir, ayudan a la quema de grasa, pero al ser estimulantes diría que a primeras horas del día nos decantáramos por ese tipo de infusiones, y a lo largo del día ir adaptándolas un poquito a nuestras necesidades. Por ejemplo, si tenemos digestiones lentas o pesadas, podemos decantarnos por poleomenta, por boldo, por salvia, por ejemplo, después de la comida. A media tarde, si nos apetece una infusión pero no queremos que lleve teína, podríamos acompañarlo con un rooibos. Y también en esta época del año podríamos decantarnos por infusiones que nos ayuden a combatir la retención de líquidos, como puede ser la cola de caballo, el diente de león, el abedul, etcétera, etcétera. Y si lo que simplemente queremos es algo fresquito que nos quite un poco el sabor del agua, hay muchas infusiones frías, sobre todo de sabores afrutados, como puede ser coco, piña, mango, que también simplemente los tendríamos que introducir pues en una botellita de 1,5 litros, pues 2 o 3 bolsitas, nos aprovechamos de ese sabor afrutado y realmente es una excelente fuente de hidratación que nos ayudará a cubrir esas necesidades hídricas básicas. Y vamos a responder la última pregunta, en la que nos indican qué sustitutos de la sal podemos utilizar en nuestro día a día. Me parece muy buena opción que realmente al final tengamos en cuenta la sal, siempre y cuando podamos reducir su consumo, sobre todo en personas que tienen una patología como puede ser la hipertensión arterial. Es una excelente opción, y sí que hay muchos sustitutos, tanto para comidas frías como calientes, para evitar ese aporte excesivo de sal. Sobre todo te diría que te centraras en especias como pueden ser la cayena, la cúrcuma, que además tiene excelentes propiedades antiinflamatorias, el curry, ajo, perejil, cebolla, orégano, albahaca. Realmente tanto en preparaciones frías como calientes nos van a dar un sabor diferente y nos van a aportar un olor y un sabor que nos puede a lo mejor hacer que disminuyamos el consumo de sal. Y también podemos utilizar alguna salsa de soja, obviamente baja en sal, o podemos utilizar también mostaza Dijon, de la que no sea industrial. Podría ser también una buena opción, tanto para elaboraciones, como he dicho, frías o calientes. Pues con esta última pregunta vamos a finalizar el taller. Todas estas preguntas que me habéis ido formulando y se han quedado sin contestar, quería comentaros que estoy a vuestra entera disposición para que podáis coger una cita conmigo a través de llamada, videoconsulta o chat y resolverlas. Y recordaros también que somos un equipo multidisciplinar, no solamente tenéis a vuestra disposición el programa de nutrición, sino que somos un equipo formado por psicólogos, entrenadores personales, fisioterapeutas, enfermeros, que al final trabajamos de forma conjunta para mejorar vuestra salud y vuestra calidad de vida. Así que espero veros pronto, espero haberos podido ayudar y estoy a vuestra disposición. Un saludo a todos.